Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La fría oscuridad del espacio se extendía sin fin alrededor de la órbita de Neptuno, donde la estación de monitoreo del espacio profundo de la Tierra flotaba como una isla de metal en el vacío. Dentro de la estación, el capitán de corbeta Aires estaba sentado en su puesto de trabajo, observando el flujo interminable de datos de las señales de radio de la galaxia. Era un trabajo tranquilo que consistía principalmente en captar radiación cósmica natural y el eco ocasional de los propios satélites de la Tierra. Entonces, algo cambió. Una nueva señal apareció en su pantalla, diferente a todo lo que había visto antes. El patrón era claramente artificial, organizado de una manera que ningún fenómeno natural podría crear. Entonces, Aires se inclinó hacia adelante, con su corazón comenzando a latir más rápido. Esto era lo que todo monitor del espacio profundo soñaba con encontrar. Computadora, aísla y mejora la fuente de la señal, dijo con voz firme, a pesar de su emoción. El ordenador trabajó durante varios minutos, limpiando la señal y eliminando el ruido de fondo. Lentamente, surgió una transmisión clara. Luego, Aires miró la pantalla sin apenas creer lo que veía. La señal contenía secuencias matemáticas, cartas estelares y lo que parecían ser datos de video. Aires llamó inmediatamente a su supervisor, el capitán Ross, que llegó en cuestión de minutos. Juntos trabajaron para decodificar el mensaje alienígena utilizando los protocolos de traducción más avanzados de la Tierra. Lo que encontraron hizo que ambos hombres palidecieran. La transmisión mostraba un hermoso mundo azul y verde que orbitaba una estrella roja. Las ciudades cubrían la superficie, conectadas por autopistas fluidas y salpicadas de parques y jardines. Los seres que vivían allí parecían casi humanos, pero con extremidades más largas y grandes ojos gentiles. Se movían con gracia y parecían vivir en armonía con su entorno. Pero las escenas pacíficas pronto se convirtieron en horror. 3 naves negras y masivas aparecieron en el cielo sobre el mundo alienígena. Las naves eran feas y angulares, construidas para la guerra en lugar de la belleza. Abrieron fuego sin previo aviso, convirtiendo las ciudades de abajo en llamas y escombros. Los alienígenas intentaron defenderse con sus propias naves, pero estaban claramente construidas para la exploración y el comercio, no para la batalla. La transmisión mostraba a familias corriendo por calles en llamas, padres cargando a sus hijos mientras los edificios se derrumbaban a su alrededor. La propia flota de defensa de los alienígenas intentó proteger las naves de evacuación, pero las naves atacantes las abatieron con facilidad. Fue una masacre. Luego vino la parte que hizo que Aires y Ross entendieran por qué este mensaje había sido enviado a la Tierra. Un alienígena apareció en la pantalla, claramente una de las especies pacíficas, a pesar de sus heridas evidentes. El ser habló directamente a la cámara. El software de traducción de la computadora trabajó a toda máquina, convirtiendo el idioma alienígena en texto en español. Somos el pueblo que del sistema Próxima, leía la traducción. Nuestro mundo está muriendo. El Imperio Vex ha venido a destruirnos, como ha destruido a muchos otros antes que nosotros. Hoy enviamos este mensaje a cualquiera que pueda oírlo, especialmente a la especie llamada humana del mundo llamado Tierra. Aires y Ross se miraron conmocionados, los alienígenas sabían de la Tierra. El Ket continuó, hemos oído historias de su especie a través de las redes de comunicación de la galaxia. Historias de una especie que no lucha por la conquista, sino para proteger a otros. No sabemos si estas historias son ciertas, pero no tenemos otra esperanza. Nuestros hijos están muriendo, nuestro mundo está ardiendo. Si pueden oír este mensaje, por favor, ayúdennos. Ofrecemos todo nuestro conocimiento, todos nuestros recursos y toda nuestra amistad a cualquiera que se una a nosotros contra este mal. El mensaje mostraba más escenas de destrucción. 2 soldados Vex, altos y cubiertos con armaduras oscuras, cazaban a civiles Ket en las calles. Parecían disfrutar del miedo que causaban, a menudo matando cuando podrían haber capturado simplemente. Los Vex no solo estaban conquistando el mundo Ket, estaban disfrutando de la destrucción. El capitán Ross contactó inmediatamente con el comando terrestre. En 1 hora, el almirante Morgan, jefe del Comando de Defensa Estelar de la Tierra,
estaba viendo la transmisión en su oficina en la base lunar. Con él estaban los líderes de los principales gobiernos de la Tierra, todos conectados por un enlace de video seguro. La sala quedó en silencio mientras veían el mensaje. Algunos de los líderes apartaron la vista cuando las imágenes mostraron a niños Ket siendo separados de sus padres. Otros apretaron los puños mientras los soldados Vex destruían hospitales y escuelas sin ninguna razón militar. Cuando el mensaje terminó, el presidente Carter, de la Federación Norteamericana, fue el primero en hablar. ¿Cómo sabemos que esto es real? Esto podría ser algún tipo de prueba o trampa. El general Leo, de la Alianza Asiática, negó con la cabeza. Nuestros sensores del espacio profundo confirman firmas de energía masivas en el sistema Próxima. Algo grande está sucediendo allí. El almirante Morgan mostró datos adicionales en su pantalla. Hemos estado rastreando señales inusuales de esa región durante semanas. Los patrones coinciden con lo que estamos viendo en esta transmisión. Sí, esto es real. El debate que siguió fue intenso. La Tierra había pasado décadas construyendo sus defensas espaciales, pero siempre con el plan de proteger el sistema solar. Involucrarse en una guerra alienígena significaría exponer las capacidades militares de la Tierra a enemigos desconocidos. Pero entonces llegó una segunda transmisión. Esta era diferente. Mostraba a un comandante Vex de pie sobre prisioneros Ket capturados. El alienígena era enorme, de casi 2,5 metros de altura, con una piel gruesa y gris, y ojos pequeños y crueles. Cuando habló, el software de traducción tuvo dificultades con el duro lenguaje. Soy el líder de guerra Brutok, del Imperio Vex, dijo la criatura. A cualquier especie que reciba esta transmisión, sepan que los Ket son ahora propiedad de los Vex. Cualquier intento de interferir en nuestra conquista resultará en la destrucción completa de su mundo natal y la esclavitud de su gente. El líder Vex agarró a una de las prisioneras Ket, una joven que apenas parecía adulta. Hemos conquistado 46 especies antes que estos patéticos Ket. Conquistaremos 46 más después de ellos. Si valoran sus vidas, no desafiarán el poder del Imperio Vex. Luego, para demostrar su punto, Brutok ejecutó a la joven prisionera Ket ante la cámara. La transmisión terminó, dejando a los líderes de la Tierra en un silencio atónito. El almirante Morgan fue el primero en hablar, su voz fría de ira. Eso lo cambia todo. El presidente Carter asintió lentamente. Nadie amenaza a la Tierra y nadie comete un genocidio mientras tengamos el poder para detenerlo. La votación fue unánime. La Tierra respondería a la llamada de auxilio de los Ket. El almirante Morgan activó el Protocolo 7, algo que nunca antes se había utilizado. En todo el sistema solar, bases ocultas cobraron vida con actividad. Naves que habían sido construidas en secreto y estacionadas en el cinturón de asteroides comenzaron a encender sus motores. Armas que solo se habían probado en simulaciones fueron cargadas y armadas. Los Vex habían cometido un error crítico. Habían amenazado a la humanidad y se habían mostrado como monstruos que mataban por placer. Ahora aprenderían por qué la Tierra había invertido tanto tiempo y recursos preparándose para la guerra. Mientras el almirante Morgan observaba cómo la flota secreta comenzaba a moverse, pensó en la joven Ket que había muerto ante la cámara. Ella sería vengada. Su pueblo sería salvado. Y la galaxia aprendería que había ciertas líneas que nunca debían cruzarse. Los Vex querían saber de qué era capaz la humanidad, todos estaban a punto de descubrirlo. En el momento en que el almirante Morgan dio la orden, el mayor secreto de la Tierra comenzó a revelarse. Durante 30 años, la humanidad se había estado preparando para este preciso momento. Ocultas por todo el sistema solar había armas y naves que ninguna especie alienígena había visto o imaginado jamás. El capitán Torres recibió los códigos de activación en la estación Ceres, en las profundidades del cinturón de asteroides. La enorme roca, que parecía ser solo otro asteroide, de repente cobró vida. Secciones de su superficie se deslizaron revelando bahías de atraque y plataformas de armas ocultas. En su interior, 200 naves de guerra habían estado esperando en la oscuridad, con sus tripulaciones en animación suspendida. Despiértenlos a todos, ordenó Torres a su personal. Cada nave, cada miembro de la tripulación. Vamos a la guerra. El proceso tomó 6 horas. Uno por uno, los tripulantes despertaron de su largo sueño. No eran soldados ordinarios, eran los mejores y más brillantes de la Tierra,
voluntarios que habían aceptado pasar décadas en criosueño para estar listos cuando la humanidad más los necesitara. El comandante Wells fue el primer capitán de nave en reportarse listo. Su navío, el Golpe de Trueno, era una obra maestra de la ingeniería humana. A diferencia de las naves masivas y lentas que otras especies construían, las naves de guerra humanas estaban diseñadas para la velocidad y la precisión. Podían moverse más rápido que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto, y sus armas podían alcanzar objetivos con una precisión letal. Todas las naves se reportan listas para partir, anunció Wells a la flota. Tenemos plena potencia y todas las armas están operativas. La flota humana no se parecía a nada que hubiera existido antes. Cada nave llevaba torpedos de antimateria que podían destruir un objetivo del tamaño de una ciudad con un solo impacto, cañones de plasma que podían cortar cualquier blindaje conocido y, lo más importante, disruptores cuánticos que podían desgarrar los mismísimos átomos de las naves enemigas. Pero la verdadera ventaja no estaba en las armas, estaba en las personas que las usaban. El coronel Black se paró frente a 10.000 marines en el transporte de tropas Filo de la Libertad. Estos soldados se habían entrenado durante toda su vida adulta para este momento. Mientras otras especies dependían de escudos de energía y tecnología avanzada, los humanos habían perfeccionado algo mucho más peligroso, la capacidad de adaptarse y superar cualquier desafío. Escuchen, dijo Black a sus tropas. No vamos a Próxima para conquistar territorio o robar recursos. Vamos a salvar a gente inocente de unos monstruos. Cada uno de ustedes se ofreció como voluntario para esta misión. Cada uno de ustedes sabe por lo que estamos luchando. Los marines vitorearon, pero no fue el grito salvaje de guerreros sedientos de sangre, fue la aprobación silenciosa y decidida de profesionales que entendían su trabajo. Mientras la flota se preparaba para partir, llegaron más transmisiones del mundo Ket. Cada una era peor que la anterior. Los Vex habían comenzado un genocidio sistemático, llevando a los civiles a campamentos y matándolos por deporte. Transmitían su crueldad a través de su imperio, tratando el asesinato como entretenimiento. La doctora Stone, la principal experta de la Tierra en psicología alienígena, estudió cada transmisión. Lo que encontró la enfermó. Los Vex no eran solo conquistadores, eran sádicos que disfrutaban causando dolor. Le habían hecho esto a docenas de especies, siempre siguiendo el mismo patrón: fuerza abrumadora, ejecución pública de líderes y eliminación sistemática de cualquiera que pudiera resistir. No son solo malvados, informó Stone al almirante Morgan. Son el mal organizado. Han convertido el genocidio en una ciencia. El comandante Price, jefe de la División de Inteligencia de la Tierra, había estado analizando las comunicaciones Vex durante semanas. Lo que descubrió cambió todo lo que la humanidad creía saber sobre la galaxia. Los Vex han estado haciendo esto durante más de 200 años, explicó Price a los comandantes de la flota. Atacan específicamente a especies que muestran potencial para el avance tecnológico. Los Vex no quieren competidores, quieren ser la única civilización avanzada en la galaxia. Los informes de inteligencia mostraron el verdadero alcance de la crueldad de los Vex. 46 especies habían sido completamente aniquiladas. Miles de millones de seres habían muerto, no en una guerra honesta, sino en campañas de exterminio sistemático. Los Vex guardaban registros detallados de sus matanzas, tratando cada civilización destruida como un trofeo. El almirante Morgan leyó los informes en sus aposentos privados a bordo del buque insignia, el Venganza. Cada página lo enfurecía más. Los Vex no solo habían amenazado a la Tierra, se habían revelado como el mayor mal que la galaxia había conocido. Cometieron un error, le dijo Morgan a su ayudante, el teniente Parker. Podrían haber conquistado a los Ket en silencio. En cambio, tuvieron que alardear de ello. Tuvieron que amenazarnos. La flota humana comenzó su viaje hacia Próxima Centauri utilizando tecnología de hiperespacio que la Tierra había desarrollado en secreto. El viaje duraría 3 días, pero esos 3 días darían tiempo a las tripulaciones para prepararse para lo que venía. En cada nave, los soldados y tripulantes estudiaron todo lo que pudieron sobre las tácticas Vex. Los alienígenas preferían naves masivas y fuertemente blindadas que podían abrumar a los enemigos por su mero tamaño. Luchaban en líneas rectas, usando una potencia de fuego abrumadora para aplastar a la oposición.
Era una estrategia que había funcionado contra todas las especies que habían encontrado, pero nunca se habían enfrentado a los humanos. El capitán Martínez, comandante del destructor Justicia Rápida, reunió a su tripulación en la sala de reuniones principal de la nave. Como todas las unidades militares humanas, su tripulación era diversa, con hombres y mujeres de todas partes de la Tierra, pero estaban unidos por un propósito común. Los Vex creen que saben cómo luchar porque han vencido a todos los que han enfrentado, explicó Martínez. Pero nunca se han enfrentado a un enemigo que se niega a luchar según sus reglas. Les vamos a mostrar lo que las tácticas humanas pueden hacer. El enfoque humano de la guerra se basaba en la flexibilidad y la creatividad. Donde otras especies tenían formaciones rígidas y estrategias predecibles, los humanos podían adaptar sus tácticas en medio de la batalla. Podían coordinar ataques a través de múltiples dimensiones, usando la velocidad y la sorpresa para superar números superiores. Pero, más importante aún, los humanos luchaban con un propósito moral que les daba fuerza. No estaban conquistando por territorio o recursos, estaban luchando para proteger a personas inocentes de los monstruos. Mientras la flota se movía por el hiperespacio, llegaron las últimas transmisiones del mundo Ket. Las imágenes eran casi demasiado horribles para verlas. Soldados Vex cazaban a niños Ket a través de ciudades en llamas. Las familias eran separadas y asesinadas sin otra razón que el entretenimiento de los Vex. Pero una transmisión fue diferente. Un grupo de supervivientes Ket había logrado llegar a un refugio subterráneo. Su líder, un anciano Ket llamado Anciano Cole, habló directamente a la cámara. Hola. Si alguien recibe este mensaje, sepan que no hemos perdido la esperanza, dijo el viejo alienígena. Creemos que en algún lugar de la galaxia hay gente que todavía cree en la justicia. Nos aferramos a esa creencia, incluso mientras nuestro mundo muere a nuestro alrededor. La transmisión terminó, dejando a la flota humana en un silencio furioso. El almirante Morgan hizo un anuncio a toda la flota. En 72 horas llegaremos a Próxima Centauri. Los Vex esperan que luchemos como todas las demás especies que han encontrado. Esperan que tengamos miedo de sus números superiores y naves más grandes. Hizo una pausa, mirando las estrellas que pasaban a toda velocidad por las ventanas de la nave. Hijos, están a punto de aprender que los humanos no luchan como nadie más. No luchamos por la conquista o la gloria. Luchamos por la justicia. Y nunca, jamás, nos rendimos. La flota humana continuó su viaje a través del hiperespacio, llevando consigo las esperanzas de una especie moribunda y la promesa de justicia para aquellos que no tenían otros defensores. La flota humana salió del hiperespacio en el borde del sistema Próxima Centauri como fantasmas apareciendo desde el vacío. El almirante Morgan estaba en el puente de su buque insignia, observando cómo sus sensores comenzaban a mapear el campo de batalla. Lo que encontraron fue exactamente lo que los informes de inteligencia habían predicho. La flota de bloqueo Vex colgaba en el espacio como un muro de metal negro y muerte. 50 naves masivas, cada una más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido, estaban dispuestas en una línea perfecta, con sus armas apuntando hacia el sistema interior, donde el mundo que tardía bajo un bombardeo constante. Impresionante, dijo el comandante Wells desde su puesto en la estación táctica. Ciertamente creen en dejar clara su postura. El almirante Morgan estudió la formación enemiga con ojos fríos. Los Vex claramente nunca habían luchado contra un enemigo que entendiera la guerra espacial moderna. Sus naves estaban dispuestas en línea recta, presentando un área de blanco máxima para cualquier fuerza atacante. Era una formación diseñada para intimidar por su tamaño, no para luchar eficazmente. Envíen un mensaje a todas las naves, ordenó Morgan. Patrón de ataque Delta. Quiero una formación de dispersión total. Muéstrenles a estos alienígenas cómo son las tácticas humanas. La flota humana se dispersó en 3 dimensiones como un banco de peces evitando a un depredador. Los Vex esperaban enfrentarse a otra especie que se acercaría en una formación ordenada, emparejando nave con nave en un combate honorable. En cambio, se encontraron frente a un enemigo que se movía de maneras que nunca habían visto. El capitán Martínez, a bordo del Justicia Rápida, lideró la primera oleada de ataque. Su destructor, junto con otras 20 naves de ataque rápido, llegó desde arriba de la formación Vex a máxima velocidad. Las naves enemigas intentaron girar sus enormes cañones hacia arriba,
pero las naves humanas eran demasiado rápidas y pequeñas para ser rastreadas eficazmente. Disparen torpedos de antimateria, ordenó Martínez. Dispersión total. Apunten a su nave de mando. Los torpedos surcaron el espacio como pequeñas estrellas, cada uno con suficiente poder destructivo para arrasar una montaña. La nave de mando Vex intentó activar sus escudos defensivos, pero las armas de antimateria atravesaron las barreras de energía como si fueran de papel. La explosión iluminó todo el campo de batalla. Donde había estado el buque insignia Vex, ahora solo había gas en expansión y escombros. La flota enemiga, que parecía tan intimidante momentos antes, de repente se veía vulnerable y confundida. El líder de guerra Brutok, al mando de las fuerzas Vex desde su acorazado personal, observó conmocionado cómo su nave más poderosa simplemente se desvanecía. En 200 años de conquista, ningún enemigo había destruido una nave Vex tan rápida o completamente. «Devuelvan el fuego», rugió a sus oficiales de armas. «Destruyanlos a todos». Las naves Vex abrieron fuego con todo lo que tenían. Rayos de energía masivos se lanzaron hacia la flota humana, pero las naves humanas ya no estaban donde los Vex esperaban. El capitán Torres lideró su escuadrón en un ataque en picado desde abajo, mientras que el comandante Wells trajo sus naves desde los flancos. Los cañones de plasma humanos comenzaron su trabajo mortal. A diferencia de las toscas armas de energía de los Vex, las lanzas de plasma humanas eran instrumentos quirúrgicos precisos. Cortaban el blindaje Vex con incisiones limpias y eficientes, apuntando a los núcleos de los motores y los sistemas de armas con una precisión letal. «Sus escudos están caídos», informó el teniente Davis desde la estación de sensores. «Cualquier tecnología que estén usando no puede soportar nuestra frecuencia de plasma». La batalla se convirtió en una masacre. Las naves Vex, diseñadas para intimidar a oponentes más débiles, se encontraron indefensas ante la velocidad y la potencia de fuego humanas. Uno por uno, las masivas naves alienígenas fueron destrozadas por armas contra las que no podían defenderse. El comandante Price, monitoreando las comunicaciones enemigas desde su nave de inteligencia, escuchó el pánico creciente en las transmisiones Vex. Los alienígenas informaban de armas y tácticas que nunca habían encontrado. Sus comandantes exigían saber qué especie podía luchar con una eficacia tan devastadora. «Están completamente desprevenidos para esto», informó Price al almirante Morgan. «Toda su doctrina militar se basa en abrumar a oponentes más débiles. Nunca se han enfrentado a nadie que pudiera igualar su potencia de fuego». Los Vex intentaron adaptar sus tácticas, pero era demasiado tarde. Las naves humanas se movían en enjambres coordinados, atacando desde múltiples direcciones a la vez. Cada vez que los Vex se giraban para enfrentar una amenaza, otra aparecía desde su punto ciego. El capitán Ross, al mando del crucero pesado Trueno, dirigió su nave directamente a través del centro de la formación enemiga, sus cañones disparando continuamente, derribando naves Vex a ambos lados a su paso. Era una maniobra que ninguna otra especie habría intentado, pero las naves humanas estaban construidas exactamente para este tipo de tácticas agresivas. «Esto es demasiado fácil», murmuró Ross a su oficial de armas. «Luchan como si todavía estuvieran en la edad de piedra». En 2 horas, toda la flota de bloqueo Vex fue destruida. Naves que habían aterrorizado a la galaxia durante décadas ahora no eran más que escombros flotando en el espacio. Las bajas humanas fueron mínimas, 3 naves con daños menores y menos de 50 miembros del personal heridos. Entonces sucedió algo inesperado. Llegó una transmisión de las fuerzas Vex supervivientes cerca del mundo Ket. El propio líder de guerra Brutok apareció en la pantalla, su piel gris pálida por la conmoción. «Naves humanas desconocidas», convirtió el software de traducción sus palabras al español. «Soy el líder de guerra Brutok del Imperio Vex. Han demostrado una capacidad militar superior. De acuerdo con las leyes de la guerra, ofrezco la rendición de todas las fuerzas Vex en este sistema». El almirante Morgan miró la pantalla con incredulidad. El comandante Wells, de pie a su lado, parecía igualmente confundido. «¿Se está rindiendo?», preguntó Wells. «¿Después de lo que le han hecho a los Ket?». La transmisión Vex continuó: «Ofrecemos tributo y tratados de no agresión. Su especie ha demostrado su fuerza. El Imperio Vex reconoce la superioridad humana en este enfrentamiento. La doctora Stone, la experta en psicología alienígena,
explicó rápidamente lo que estaba sucediendo. Así es como creen que funciona la guerra, dijo por el enlace de comunicación. En su cultura, cuando pierdes una batalla te rindes y ofreces tributo. Esperan que aceptemos su sumisión y los dejemos en paz. El almirante Morgan sintió una rabia fría crecer en su pecho. El líder Vex hablaba como si el asesinato sistemático de miles de millones de seres fuera solo un juego con reglas que todos debían seguir. «Cree que simplemente vamos a aceptar su rendición y marcharnos», dijo Morgan en voz baja. «Cree que vamos a dejarles conservar su imperio y continuar su genocidio». El almirante abrió un canal para responder a la transmisión Vex. Cuando habló, su voz era tranquila pero llevaba el peso de una autoridad absoluta. «Líder de guerra Brutok, soy el almirante Morgan de la Flota de Defensa de la Tierra. Ha malinterpretado la situación. No estamos aquí para demostrar superioridad militar. No estamos aquí para aceptar su rendición y negociar tratados». Hizo una pausa, asegurándose de que sus palabras se tradujeran correctamente. «Estamos aquí por justicia. Hoy estamos aquí porque han asesinado a seres inocentes para su propio placer. Estamos aquí porque amenazaron nuestro mundo y a nuestra gente. La rendición no los salvará de las consecuencias de sus actos». La expresión del líder Vex cambió de la confusión a algo cercano al miedo. «No entiendo. Hemos seguido las leyes de la conquista. La fuerza da la razón. Hemos sido derrotados, así que nos rendimos. Así es como funciona la guerra». La respuesta del almirante Morgan fue transmitida por todas las frecuencias Vex, asegurando que cada alienígena en el sistema pudiera oírla claramente. «Están a punto de aprender que los humanos no luchan según sus reglas. No luchamos por la conquista o el territorio, luchamos por la justicia. Y la justicia exige que paguen por cada vida que han arrebatado». La transmisión de la nave de mando Vex se silenció. El líder de guerra Brutok miró fijamente su pantalla de comunicación, tratando de entender lo que el almirante humano acababa de decirle. Por primera vez en su larga carrera de conquista y asesinato, Brutok comenzó a sentir algo que nunca había experimentado antes, un miedo genuino a un enemigo con el que no se podía razonar, sobornar o intimidar. La flota humana avanzó hacia el mundo Ket como una fuerza imparable de la naturaleza. A medida que se acercaban al planeta en llamas, el horror total de lo que los Vex habían hecho se hizo evidente. El mundo, una vez hermoso, estaba marcado con cráteres de bombardeos orbitales. Ciudades que habían existido durante miles de años ahora no eran más que escombros y cenizas. El almirante Morgan estaba en su puente observando la destrucción a través de los sensores de la nave. Tenía la mandíbula apretada con una furia controlada. Los Vex no solo habían conquistado este mundo, habían destruido sistemáticamente todo lo que lo hacía hermoso. «Almirante», informó el teniente Parker desde la estación de comunicaciones, «estamos recibiendo múltiples transmisiones desde la superficie del planeta. Los Vex están transmitiendo sus actividades a su imperio». Las pantallas alrededor del puente se iluminaron con imágenes del planeta. Lo que los oficiales humanos vieron hizo que incluso los veteranos más curtidos apartaran la vista con disgusto. Los Vex habían convertido el genocidio en entretenimiento, transmitiendo en vivo imágenes de sus expediciones de caza a espectadores de todo su imperio. 2 soldados Vex masivos en sus armaduras negras perseguían a aterrorizados civiles Ket a través de las ruinas de sus ciudades. No mataban rápida o eficientemente, se tomaban su tiempo, saboreando el miedo y el dolor que causaban. Los niños eran separados de sus padres, los ancianos eran dejados a morir lentamente entre los escombros. «Están disfrutando de esto», susurró el comandante Wells con el rostro pálido de ira. «Esto no es guerra, es tortura». La doctora Stone, monitoreando la transmisión desde su estación de análisis, proporcionó detalles sombríos. Los Vex tienen servicios de suscripción para este contenido. Millones de sus ciudadanos pagan para ver el asesinato sistemático de otras especies. Han convertido el genocidio en un negocio. El almirante Morgan ya había visto suficiente. «Coronel Black, prepare sus marines para el asalto planetario. Quiero que cada soldado Vex en ese planeta sea eliminado». El coronel Black, a bordo del transporte de tropas Filo de la Libertad, se había estado preparando para este momento desde que la flota dejó la Tierra. Sus 10.000 marines eran los mejores soldados que la humanidad había producido. A diferencia de los Vex, que dependían de la fuerza bruta y la intimidación,
Los soldados humanos estaban entrenados para adaptarse, improvisar y superar cualquier desafío. Escuchen, dijo Black a sus comandantes de unidad. Los Vex creen que son cazadores, creen que son depredadores. Hoy van a aprender cómo son los verdaderos depredadores. El asalto orbital comenzó con ataques de precisión quirúrgica desde las naves de guerra humanas. En lugar del tosco bombardeo de área que usaban otras especies, los humanos emplearon armas cinéticas dirigidas que podían eliminar edificios específicos mientras dejaban intactas las estructuras cercanas. El capitán Rodríguez observó desde su nave de mando cómo las posiciones militares Vex simplemente se desvanecían bajo los ataques dirigidos con precisión. Torres de vigilancia, depósitos de armas y centros de mando fueron destruidos con una exactitud milimétrica, mientras que los campamentos de refugiados Ket, a solo unos metros de distancia, permanecían completamente ilesos. ¿Cómo están haciendo eso?, preguntó un oficial Vex capturado que monitoreaba las comunicaciones humanas. Su traductor luchaba con el concepto de una guerra tan precisa. En la doctrina militar Vex, si querías destruir un objetivo, simplemente aniquilabas todo en el área general. El verdadero terror para los Vex comenzó cuando los marines humanos aterrizaron en la superficie. El capitán Martínez lideró la primera oleada, sus soldados moviéndose a través de las ruinas urbanas con la gracia fluida de depredadores nativos. Habían estudiado el terreno desde la órbita, planificado sus rutas y coordinado sus ataques con precisión militar. Las fuerzas Vex en tierra estaban acostumbradas a cazar civiles indefensos. Cuando de repente se vieron cazados por soldados humanos, su visión del mundo se derrumbó. Los humanos se movían por la ciudad destruida como fantasmas, apareciendo de la nada para eliminar patrullas Vex y luego desvaneciéndose antes de que pudieran llegar refuerzos. El sargento Thompson y su escuadrón demostraron por qué los humanos eran considerados depredadores alfa en su mundo natal. Usaron los escombros y los edificios destruidos como cobertura, moviéndose por el entorno urbano de maneras que parecían anticipar cada movimiento Vex. Cuando los soldados Vex intentaron tender emboscadas, descubrieron que los humanos ya los habían flanqueado y tomado posiciones superiores. Luchan como demonios, informó un soldado Vex a su comandante. Los humanos aparecen de las sombras, atacan sin previo aviso y se desvanecen antes de que podamos responder. Nuestras armas no pueden encontrarlos, pero sus armas siempre nos encuentran a nosotros. Los Vex intentaron adaptar sus tácticas, pero estaban luchando contra un enemigo que había pasado siglos perfeccionando la guerra urbana. Cada soldado humano portaba armas diseñadas para el combate cercano en espacios confinados. Se movían en pequeños equipos coordinados que podían apoyarse mutuamente mientras permanecían casi invisibles para los sensores enemigos. Cuando los Vex intentaron usar a civiles Ket como escudos humanos, esperando que esto frenara el avance humano, descubrieron algo que los horrorizó aún más que la destreza militar humana. La humanidad había pasado décadas desarrollando armas no letales específicamente para situaciones de rehenes. La capitana Lee y su equipo táctico desplegaron disruptores sónicos y codificadores neuronales que podían incapacitar a los soldados Vex sin dañar a los prisioneros que retenían. Los alienígenas se encontraron inconscientes en el suelo mientras sus rehenes se alejaban ilesos. Imposible, murmuró el líder de guerra Brutok desde su búnker de mando subterráneo. Ninguna especie lucha con tal precisión. ¿Cómo pueden incapacitar a nuestros soldados sin dañar a los primitivos? La respuesta era algo que los Vex no podían entender. Las armas humanas no solo estaban diseñadas para matar enemigos, estaban diseñadas para proteger vidas inocentes. Cada pieza de equipo que llevaban los soldados humanos había sido creada con el objetivo de minimizar las bajas civiles mientras se maximizaba la efectividad en combate. En 3 días, el mundo Ket fue liberado. Los soldados Vex que habían estado aterrorizando a la población pocos días antes eran ahora prisioneros esperando transporte a centros de detención humanos. Aquellos que se habían rendido rápidamente fueron tratados según las leyes de la guerra. Aquellos que habían seguido asesinando civiles hasta el final se enfrentaron a la justicia militar inmediata. El anciano Cole, el líder Ket que había enviado la última transmisión pidiendo esperanza, salió de su refugio subterráneo para encontrar a soldados humanos distribuyendo alimentos y suministros médicos a los supervivientes Ket. El viejo alienígena apenas podía creer lo que veía. Vinieron, le dijo al coronel Black con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando toda esperanza estaba perdida, vinieron a salvarnos.
Black miró a su alrededor, a la ciudad destruida, a las familias Ket reunidas, a los médicos humanos tratando a los civiles heridos. No abandonamos a la gente que pide ayuda, respondió simplemente. Pero la liberación de un mundo no era el final. La inteligencia obtenida de los Vex capturados reveló el verdadero alcance de su imperio. 47 especies conquistadas, miles de millones de seres viviendo bajo una opresión brutal, más flotas de conquista ya en movimiento hacia otros objetivos. La doctora Stone presentó su análisis al almirante Morgan en sus aposentos privados. Los datos eran abrumadores. El imperio Vex se extendía por docenas de sistemas estelares, sus fuerzas militares se contaban por millones, y su genocidio sistemático llevaba más de 2 siglos. Un mundo salvado, docenas más aún sufriendo, concluyó Stone. El imperio Vex es vasto, almirante. Esto fue solo una pequeña parte de sus operaciones. El almirante Morgan estudió las cartas estelares que mostraban el territorio Vex. Cada punto rojo representaba un mundo bajo ocupación alienígena, cada punto representaba miles de millones de seres viviendo en terror y opresión. El almirante tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Activó su sistema de comunicación y envió un mensaje al comando terrestre con copias a cada nave de su flota. Comando terrestre, aquí el almirante Morgan. El mundo Ket ha sido liberado, pero nuestra misión no ha terminado. El imperio Vex representa una amenaza para cada especie pacífica en la galaxia. Solicito autorización total para perseguir y destruir todos los activos militares Vex donde quiera que se encuentren. La respuesta de la Tierra llegó en horas. La imagen del presidente Carter apareció en la pantalla de Morgan, flanqueado por los líderes de todos los principales gobiernos de la Tierra. Autorización concedida, almirante. Los recursos de la Tierra están a su disposición. Lleve a estos monstruos ante la justicia. El almirante Morgan miró las estrellas, sabiendo que en algún lugar entre ellas miles de millones de seres inocentes esperaban ser rescatados. La flota humana no volvería a casa, en cambio, cazarían al mayor mal que la galaxia había conocido. Lo que siguió no fue una guerra en el sentido tradicional, sino un desmantelamiento sistemático del mayor mal que la galaxia había conocido. El almirante Morgan y su flota comenzaron una campaña que sería recordada durante miles de años como el momento en que la justicia finalmente llegó a las estrellas. La estrategia humana no se parecía a nada que los Vex hubieran enfrentado. En lugar de atacar primero sus posiciones más fuertes, los humanos comenzaron a liberar a las especies que los Vex habían conquistado. Cada mundo liberado proporcionaba nuevos aliados, nueva inteligencia y nuevas razones para continuar la lucha. El primer mundo liberado después del mundo Ket estaba habitado por los Tal, una pacífica especie de comerciantes que habían sido esclavizados durante 50 años. Cuando las naves humanas aparecieron en su sistema, la guarnición Vex huyó sin luchar. Habían oído informes sobre la destrucción de la flota de bloqueo de Próxima y no querían saber nada de enfrentarse a las armas humanas. El capitán Torres lideró la fuerza de liberación. Sus naves llegaron para encontrar a civiles Tal encadenados en campamentos mineros, forzados a extraer minerales raros para la maquinaria de guerra Vex. La visión de familias separadas y niños trabajando en condiciones peligrosas llenó a las tripulaciones humanas de una determinación renovada. Libérenlos a todos, ordenó Torres a sus marines, y consíganme cada dato sobre las operaciones Vex en este sector. Los Tal proporcionaron información detallada sobre las líneas de suministro, las redes de comunicación y las posiciones militares Vex. A diferencia de los Vex, que gobernaban mediante el miedo y mantenían a sus súbditos en la ignorancia, los humanos compartían su conocimiento táctico con cada especie liberada. El anciano Ben, líder del pueblo Tal, se paró ante el capitán Torres con lágrimas en los ojos. Durante 50 años creímos que a nadie en la galaxia le importaba nuestro sufrimiento. Pensamos que nos habían olvidado. Torres miró a su alrededor a las familias Tal reunidas, a los niños finalmente libres de los campamentos mineros. No. Nadie es olvidado. Nadie es abandonado. Así no es como funcionan los humanos. El patrón se repitió en docenas de sistemas estelares. Las fuerzas humanas llegaban rápidamente, eliminaban los activos militares Vex y luego trabajaban con las poblaciones locales para restaurar sus gobiernos y defensas. Cada mundo liberado se convirtió en una base para futuras operaciones contra el Imperio Vex. Pero los humanos no solo estaban librando una campaña militar,
estaban librando una guerra total contra la idea misma de que la fuerza da la razón. La doctora Stone trabajó con las especies liberadas para documentar cada atrocidad Vex. La evidencia era abrumadora: miles de millones de seres asesinados por entretenimiento, civilizaciones enteras aniquiladas sin otra razón que la diversión de los Vex. La crueldad sistemática superaba cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes. El comandante Price estableció redes de comunicación que permitieron a los mundos liberados coordinarse entre sí. Por primera vez en siglos, las víctimas de la opresión Vex podían compartir información y trabajar juntas hacia su objetivo común de libertad. El Imperio Vex comenzó a colapsar, no solo por la derrota militar, sino por la rebelión de sus propios súbditos. A medida que se extendían las noticias de las victorias humanas, las especies conquistadas se levantaron contra sus opresores. Los Vex se encontraron luchando en docenas de frentes simultáneamente. El líder de guerra Brutok, ahora al mando de la defensa de los sistemas centrales Vex, observaba cómo su imperio se desmoronaba en las pantallas estratégicas de su centro de mando. Mundo tras mundo mostraba luces de advertencia rojas a medida que las fuerzas Vex eran destruidas o forzadas a retirarse. ¿Cómo es esto posible?, exigió a sus asesores. Hemos gobernado la galaxia durante 2 siglos. Somos la fuerza militar más fuerte del espacio conocido. Su jefe de Estado Mayor, un veterano con cicatrices de docenas de conquistas, miró los informes tácticos con creciente desesperación. Los humanos luchan de manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado. No buscan gobernar los mundos que liberan, se los devuelven a sus habitantes originales y luego pasan al siguiente objetivo. Brutok estudió los informes, tratando de entender esta lógica alienígena. No ganan nada con estas victorias. Ni tributo ni expansión territorial. Nada. Líder de guerra, parecen estar motivados por conceptos que no entendemos. Lo llaman justicia. La flota humana, ahora reforzada por naves de docenas de mundos liberados, continuó su implacable avance hacia el corazón del Imperio Vex. Cada victoria traía nuevos aliados y nuevas pruebas de los crímenes de los Vex contra la vida inteligente. El capitán Martínez, ahora al mando de un escuadrón mixto de naves humanas y alienígenas, lideró el asalto a la Academia Militar Vex en Tor Prime. La instalación había sido utilizada para entrenar a oficiales Vex en el arte del genocidio sistemático. Cuando las fuerzas humanas tomaron el complejo, encontraron registros detallados de cada atrocidad que el Imperio había cometido. Guardaban registros de todo, informó el sargento Davis, examinando los archivos capturados. Cada asesinato, cada mundo destruido, cada acto de crueldad. Estaban orgullosos de lo que hicieron. La evidencia fue transmitida a cada mundo de la galaxia. Especies que nunca habían oído hablar de los Vex de repente comprendieron el alcance del mal que había estado operando en su región del espacio. La opinión pública en toda la galaxia se volvió decisivamente en contra del Imperio. El final no llegó con una batalla de flotas masiva, sino con el asedio del propio mundo natal Vex. El almirante Morgan llevó toda su fuerza al sistema fuertemente defendido, pero no atacó de inmediato. En cambio, ofreció los mismos términos que los Vex habían dado a docenas de especies a lo largo de los siglos. Pueblo del Imperio Vex, la transmisión de Morgan se emitió en todas las frecuencias. Sus fuerzas militares están derrotadas, su gobierno está disuelto. Tienen 2 opciones: la rendición completa y la aceptación de la justicia por sus crímenes, o la destrucción total de su civilización. La respuesta del liderazgo Vex fue una negociación desesperada. Ofrecieron concesiones territoriales, pagos de tributo, incluso la devolución de algunos mundos conquistados. Prometieron reformar su imperio y tratar a otras especies con respeto. La respuesta del almirante Morgan fue transmitida a cada mundo de la galaxia. La justicia no es negociable. La rendición de cuentas no es opcional. Las víctimas de sus crímenes merecen más que promesas de sus asesinos. El asedio duró 3 meses. El mundo natal Vex, una vez el centro de un imperio que abarcaba docenas de sistemas estelares, se encontró completamente aislado. Ninguna nave podía entrar o salir, ningún suministro podía llegar a la superficie. La población, que se había enriquecido con el sufrimiento de otras especies, comenzó a experimentar el hambre por primera vez en siglos. Cuando finalmente llegó la rendición, no fue del gobierno ni de los líderes militares, fue del propio pueblo Vex,
que había visto la evidencia de los crímenes de su imperio y ya no podía apoyar el sistema que los había enriquecido a través del genocidio. Los juicios que siguieron establecieron un nuevo estándar para la justicia galáctica. Los criminales de guerra Vex fueron responsabilizados por cada atrocidad. Con la evidencia cuidadosamente presentada y el veredicto emitido según los más altos estándares legales, el proceso duró años, pero aseguró que cada víctima fuera recordada y cada crimen fuera reconocido. El imperio Vex dejó de existir. Su ejército fue disuelto, sus armas destruidas y su territorio dividido entre las especies que habían oprimido. Los propios Vex fueron reubicados en un único mundo bajo supervisión internacional, donde tendrían que aprender a vivir sin conquista ni violencia. Tras la guerra, las especies liberadas formaron la Alianza de Defensa Galáctica, con la Tierra como su renuente líder. El almirante Morgan, ahora ascendido a comandante supremo, estableció una doctrina simple que se hizo conocida en toda la galaxia: toca a un inocente y enfrenta las consecuencias. No hay distancia que no viajemos ni enemigo al que no nos enfrentemos para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El mensaje se extendió a todos los rincones del espacio conocido. La humanidad no había buscado un imperio ni el dominio sobre otros, pero cuando fue empujada a la acción por el sufrimiento de los inocentes, demostró ser una fuerza imparable que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.